En una mañana gris de lunes, con el cielo cubierto de nubes y el aroma del café flotando en el aire de la ciudad, Julián corría como si su vida dependiera de ello. Vestía un traje prestado, demasiado grande para su delgada figura, y en su mochila llevaba su currículum doblado con cuidado, guardando la esperanza de una nueva vida. Había conseguido, después de meses de rechazos y silencios, una entrevista en una prestigiosa empresa de tecnología. Aquella oportunidad era su última carta. Mientras cruzaba una avenida abarrotada, una escena inesperada le obligó a frenar en seco. Una mujer mayor tropezó en la acera y cayó justo en el camino de una bicicleta que venía a toda velocidad. Sin pensarlo dos veces, Julián se lanzó hacia ella, la cubrió con su cuerpo y rodaron ambos hacia el borde de la calle. La bicicleta pasó rozando. ¿Está bien?, preguntó él, jadeando, con una mezcla de adrenalina y miedo. La mujer, con las manos temblorosas, asintió. Tenía una herida leve en la frente, pero estaba consciente. Julián llamó a una ambulancia con su viejo celular de pantalla rota y esperó a que llegara, ignorando el reloj que marcaba con crueldad los minutos que se escapaban. Cuando por fin llegó a la oficina, con el traje sucio y el cabello revuelto, el recepcionista lo miró con desconfianza. Señor, su entrevista era hace 15 minutos. Lo sé. Ayudé a una señora que tuvo un accidente. ¿Podría hablar con recursos humanos aunque sea solo 5 minutos? No pido más, suplicó Julián, con la sinceridad reflejada en los ojos. El recepcionista titubeó, hizo una llamada rápida y, para sorpresa de Julián, le pidieron que esperara. 10 minutos después, una mujer elegante, de rostro sereno y mirada penetrante, apareció en la recepción. Llevaba un traje de lino blanco impecable y caminaba con la seguridad de quien tiene el poder de cambiar destinos. Julián se puso de pie, sintiéndose aún más desaliñado ante su presencia. ¿Eres tú, Julián?, preguntó con una voz calmada pero firme. Sí, señora. Lo siento por mi aspecto, tuve un imprevisto, pero traje mi currículum. Ella no respondió de inmediato. Lo observó en silencio, con una expresión casi indescifrable, hasta que finalmente dijo: Sube conmigo. Quiero hablar contigo personalmente. Lo condujo hasta la última planta del edificio, a una oficina minimalista pero imponente. Allí, Julián se enteró de lo que jamás habría imaginado: la mujer a la que había salvado era la madre de Sofía Herrera, la CEO de la empresa. Mi madre me llamó desde la ambulancia, explicó ella, cruzando las piernas elegantemente mientras lo observaba desde el otro lado del escritorio. Me habló de un joven que no dudó en detener su vida para ayudar a una desconocida. Ese joven ahora está aquí. ¿Qué buscabas en esta entrevista, Julián? Una oportunidad. No pido favores, solo demostrar que puedo trabajar, aprender y crecer. No tengo títulos brillantes, pero tengo muchas ganas y una ética de trabajo fuerte. Lo único que me falta es que alguien me dé una primera oportunidad. Sofía se quedó en silencio por unos segundos que parecieron una eternidad, luego sonrió ligeramente. Las personas que hacen lo correcto cuando nadie las observa son las que valen la pena. Quiero darte algo más que una entrevista, Julián. Quiero ver de qué estás hecho. Así, comenzó una nueva etapa para él, no como un simple aspirante, sino como asistente directo de la CEO. Lo que parecía una casualidad se convirtió en una historia de crecimiento personal y profesional. Julián, que antes vivía en un pequeño cuarto alquilado con paredes húmedas, se encontró de pronto sumergido en un mundo de innovación, estrategias corporativas y reuniones con personas que hablaban en cifras que él apenas entendía, al principio. Los primeros días fueron duros. Sentía que no estaba a la altura. Pero Sofía lo guiaba con firmeza y paciencia. Le daba libros para leer, tareas desafiantes y, sobre todo, confianza. Lo impulsaba a hablar, a presentar ideas, a observar y aprender. Una tarde, tras semanas de trabajo silencioso y constante, Sofía lo llamó a su oficina. Estaba frente al ventanal, mirando la ciudad desde las alturas, con una taza de té en las manos. He notado algo en ti, Julián, dijo sin girarse. No solo tienes hambre de superación. Tienes algo que muchos aquí han perdido: humanidad. No todos saben ver más allá de los números. Tú lo haces. Él se quedó sin palabras. Solo atinó a asentir, agradecido. Quiero que te encargues de un nuevo proyecto. Es una iniciativa social de la empresa. Queremos crear un programa de becas y mentoría para jóvenes sin recursos.
Nadie mejor que tú para liderarlo. El corazón de Julián palpitaba con fuerza. Lo que una vez fue un sueño inalcanzable ahora se transformaba en una misión real. No solo estaba cambiando su propia vida, sino también la de muchos otros que, como él, solo necesitaban una oportunidad. Julián aceptó el reto con una mezcla de entusiasmo y vértigo. Durante semanas, se sumergió en el proyecto con la misma dedicación con la que había enfrentado cada obstáculo en su vida. Investigó, visitó barrios humildes, habló con jóvenes que, como él antes, luchaban contra la indiferencia de una sociedad que les daba la espalda. Escuchó historias de talento perdido, de sueños enterrados bajo el peso de la necesidad, y sintió una determinación nueva brotar dentro de sí. Diseñó el programa desde cero, Puente Futuro, lo llamó. La idea era simple pero poderosa: detectar jóvenes con potencial, brindarles becas académicas, formación técnica, mentoría profesional y, sobre todo, acompañamiento humano. Nada de tratados fríos ni formularios impersonales. Julián insistió en que cada joven tuviera un mentor real, una figura de apoyo, alguien que creyera en ellos desde el primer día. Sofía lo observaba en silencio. Había algo en la forma en que él se movía por la oficina, siempre dispuesto a aprender, siempre con respeto pero sin miedo. No buscaba impresionar a nadie, solo quería ser útil. Aquella actitud, tan rara en los altos círculos, empezó a llamar la atención de otros ejecutivos. Algunos lo miraban con escepticismo. ¿Cómo podía un chico sin estudios, sin experiencia, sentarse en la misma mesa que ellos? Pero poco a poco, Julián se ganó su lugar. No con discursos brillantes, sino con resultados concretos. Su proyecto pronto atrajo la atención de medios locales, y no tardó en llegar la invitación para presentar Puente Futuro en una feria internacional de innovación social en Bogotá. Julián no podía creerlo cuando Sofía le puso el billete en la mano. «Quiero que vayas tú. Representas la esencia de este proyecto. Y no te preocupes por el traje», agregó con una sonrisa. «Ya no tienes que pedirlo prestado». La noche antes del viaje, Julián volvió al barrio donde creció. Caminó por las mismas calles que solía recorrer descalzo, saludó a vecinos que aún lo recordaban como el chico que vendía dulces en los buses, y se detuvo frente a la vieja casa de su abuela, ahora abandonada. Cerró los ojos y respiró hondo. Sentía una mezcla de nostalgia y responsabilidad. No podía fallarles. No, ahora. En Bogotá, frente a un auditorio lleno de empresarios, filántropos y periodistas, Julián tomó el micrófono con las manos sudorosas pero la mirada firme. No leyó ningún discurso. Solo contó su historia. Habló de pobreza, de miedo, de sueños rotos, pero también de esperanza, de segundas oportunidades y de la mujer que lo vio llegar tarde y no lo juzgó por su aspecto. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que podía oírse el zumbido del aire acondicionado. Y luego, una ovación. Larga, sincera. Julián no lo sabía aún, pero aquel momento cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Empresas aliadas comenzaron a llamar. Querían colaborar, aportar fondos, ofrecer pasantías. En menos de 6 meses, Puente Futuro pasó de ser un proyecto piloto a convertirse en una fundación con presencia en 5 ciudades del país. Julián contrató a un pequeño equipo, muchos de ellos beneficiarios directos del programa. El círculo se cerraba de manera perfecta. Pero con el éxito llegaron también nuevos desafíos. Medios de comunicación comenzaron a seguir cada paso de Julián. Su rostro apareció en revistas, su historia fue contada una y otra vez. Algunos lo trataban como un símbolo, otros como un fenómeno pasajero. A él, todo eso le incomodaba un poco. Prefería estar en el terreno, escuchando, construyendo. Sofía lo notó. «No dejes que te conviertan en una caricatura», le dijo una tarde mientras compartían un café en la terraza de la empresa. «Tu valor no está en los titulares, sino en la verdad de tu historia». Julián asintió. Desde aquel primer día en que la vio en la recepción, su relación con Sofía había evolucionado. Ya no era solo su jefa. Era una guía, una cómplice, una presencia firme que le enseñaba sin imponerse. Pero algo más empezaba a surgir entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Las miradas se prolongaban. Las conversaciones, aunque siempre profesionales, tenían una calidez especial. Sofía,
acostumbrada a mover el mundo con su decisión y frialdad estratégica, se encontraba sonriendo más de lo habitual. Y Julián, aunque aún se sentía pequeño en comparación con su mundo, ya no temía mirar sus ojos de frente. Una noche, después de una reunión agotadora, se quedaron solos en la sala de juntas. La ciudad brillaba a lo lejos, y en el aire flotaba ese silencio que antecede a las confesiones. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí?, preguntó ella, apoyada en la ventana. Jamás, respondió él. Y al mismo tiempo, algo dentro de mí siempre lo soñó. Pero no sabía que aquí, incluiría también conocerte a ti. Sofía lo miró. Por un momento, sus máscaras de CEO y asistente desaparecieron. Solo quedaban dos almas reconociéndose. No dijeron nada más. No era necesario. Lo que fuera a pasar entre ellos no tenía prisa. Ambos sabían que lo auténtico no se forzaba. Solo se vivía. Con el paso del tiempo, Julián se convirtió en algo más que un símbolo. Era ya un líder respetado. No por su fama, sino por su integridad. En cada foro, en cada entrevista, hablaba de la importancia de hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Nunca dejó de recordar de dónde venía. A cada joven que ingresaba al programa, les decía: yo estuve en tus zapatos. Y si yo pude, tú también puedes. Pero no solo es cuestión de suerte. Es cuestión de estar listo cuando la oportunidad aparece, aunque llegue disfrazada de accidente. Un día, durante una ceremonia de graduación de la fundación, mientras Julián abrazaba a uno de los primeros chicos que completaba el programa, una voz familiar le susurró al oído: ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Era Sofía. Él sonrió. A veces todavía me cuesta creerlo. Ella le tomó la mano por un breve instante. No había cámaras, no había periodistas. Solo ellos, y una sala llena de jóvenes que volvían a soñar. Pero todo estaba por cambiar de nuevo. Porque el éxito siempre trae consigo decisiones difíciles. Una oferta llegó desde el extranjero. Una reconocida ONG internacional quería a Julián para liderar una iniciativa global de educación inclusiva. Un salario alto, un equipo multinacional, y la posibilidad de impactar millones. Julián dudó. Aquella propuesta lo halagaba, pero también lo desgarraba. Sabía que para avanzar tendría que dejar muchas cosas atrás. Y entre esas cosas, estaba ella. Sofía fue la primera en enterarse. Él la buscó al atardecer, en la azotea de la empresa donde todo había comenzado. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirlo. No quiero irme, dijo él al final. Pero tampoco quiero quedarme con la duda de lo que podría lograr allá. Sofía lo miró largo rato. Sus ojos reflejaban comprensión, y algo más. Algo que aún no se atrevía a decirle. Entonces ve, Julián. Si este es tu siguiente paso, tómalo con la misma valentía con la que tomaste cada decisión en tu vida. Y recuerda, lo que realmente importa, siempre encuentra el camino de vuelta. ChatGPT said. Julián bajó la mirada por un momento, mordiéndose el labio como si quisiera retener las palabras que luchaban por salir. Había tantas cosas que deseaba decirle, pero en ese instante, el tiempo pareció suspenderse entre ellos. No se abrazaron, no se besaron, no prometieron nada. Solo se miraron con la intensidad de quienes entienden que algunas conexiones no necesitan ser explicadas, solo sentidas. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. La noticia de su partida se filtró rápidamente entre los equipos de la fundación. Algunos lo celebraban con orgullo, otros lo lamentaban con nostalgia, pero todos coincidían en que era merecido. Julián se dedicó a preparar la transición, a entrenar al joven que lo sucedería, a dejar todo en orden como quien cuida una casa que ama. Cada noche, sin embargo, regresaba a su pequeño apartamento con la sensación de que algo quedaba pendiente. Había cumplido su propósito allí, sí. Había levantado una estructura sólida, había devuelto la esperanza a cientos de jóvenes. Pero no era solo eso. El lazo con Sofía no se había roto. Seguía ahí, invisible pero firme, palpitando en cada gesto no dicho, en cada mirada que se cruzaban de lejos por los pasillos. 2 días antes del vuelo, Julián decidió volver a pasar por la plaza donde la había visto por primera vez, aquel día en que llegó tarde a la entrevista. Se sentó en la misma banca, con un café en la mano, y dejó que la ciudad hablara a través de sus sonidos.
Cerró los ojos, respiró hondo y se permitió recordar. No al Julián que era ahora, sino al que había sido. Al joven asustado, con el traje prestado, que aún creía que los milagros solo le ocurrían a otros. Sintió entonces una presencia a su lado. Abrió los ojos. Era Sofía. No dijo nada al principio, solo se sentó, también con un café en la mano. Era la misma banca, el mismo aire, pero todo era diferente. Quería verte aquí, dijo ella, sin mirarlo directamente. No sé por qué. Tal vez porque este fue el comienzo. Sí. Aquí empezó todo, aunque yo no lo sabía. Hubo un silencio tranquilo, de esos que no incomodan, sino que curan. Luego ella habló, sin apartar la vista de los árboles frente a ellos. No voy a detenerte, Julián. Sería egoísta. Pero tampoco quiero fingir que no me duele que te vayas. Él la miró con una ternura inmensa. Por fin se atrevió a tomar su mano. No me estás perdiendo, Sofía. Solo estoy yendo un poco más lejos. Pero mi camino, de alguna forma, siempre va a tenerte en él. Ella giró el rostro hacia él y por primera vez, sus ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por la intensidad de lo real. Te esperaré. No como quien se queda quieta. Seguiré mi vida, seguiré con los proyectos. Pero si un día decides regresar, no tendrás que tocar la puerta. La dejaré entreabierta. Julián sonrió, y por primera vez desde que recibió la oferta, se sintió en paz. La mañana del viaje fue serena. La ciudad despertaba con su ruido habitual, los motores, las voces, el sol colándose entre los edificios. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo, recibió un mensaje de Sofía: haz lo que sabes hacer, cambiar el mundo. Yo estaré viendo, siempre. Durante el vuelo, Julián pensó en todo lo que dejaba atrás y en todo lo que tenía por delante. Su llegada a la nueva ciudad fue un torbellino. Reuniones, presentaciones, gente nueva, culturas distintas. Pero en el fondo, la esencia seguía siendo la misma: trabajar por aquellos que no tienen voz, por los invisibles, por los que sueñan con un lugar en el que puedan crecer sin pedir disculpas por su origen. Pronto, su visión comenzó a influir en los equipos internacionales. Julián proponía acciones que ningún experto había considerado: visitas personales, mentorías emocionales, espacios seguros donde los jóvenes pudieran hablar de sus miedos. Su enfoque humano sorprendía a todos. Y funcionaba. Un día, durante una conferencia en Bruselas, una joven africana se acercó a él después de su ponencia. Quería agradecerle, le dijo en un inglés pausado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Usted habla como alguien que ha vivido lo que nosotros vivimos. Y eso se siente. Julián se quedó mirándola. Ese era el motivo por el que seguía allí. No por los títulos, ni por los hoteles 5 estrellas, ni por los flashes. Era por eso. Por las vidas que se cruzaban con la suya, buscando una chispa que los encendiera por dentro. Sin embargo, en las noches, cuando el ruido se apagaba y la habitación quedaba en silencio, pensaba en ella. En Sofía. En la plaza. En la banca. En sus ojos firmes, en su sonrisa apenas visible, en esa manera en que lo había impulsado sin querer retenerlo. Una madrugada, mientras terminaba de leer un informe, sintió el impulso de escribirle. Tomó su teléfono y escribió. Hoy hablé con una joven que quiere cambiar el mundo. Me recordó a ti. A veces me pregunto si el destino hace pausas, o solo da vueltas hasta volver a donde debe. Esperó unos segundos. No esperaba respuesta inmediata. Pero ella contestó. Tal vez el destino no da vueltas. Tal vez somos nosotros los que aún no aprendemos a caminar recto hacia él. Pero no te preocupes. Yo no me he movido. Julián apoyó la frente contra la ventana. La ciudad dormía, pero en su interior algo se encendía con fuerza. Pasaron los meses, y Julián se convirtió en un referente global. Su historia inspiraba, no porque hubiera alcanzado el éxito, sino por la forma en que lo usaba para construir caminos para otros. Cada paso que daba estaba cimentado en su pasado, en aquella decisión simple pero valiente de ayudar a una mujer en la calle sin saber quién era. Esa elección había cambiado su vida. Pero más allá del reconocimiento y las medallas que le colgaban en conferencias y eventos,
lo que realmente lo mantenía despierto eran los rostros de los jóvenes que aún esperaban una oportunidad. Una tarde, mientras caminaba por una universidad en Nairobi donde inauguraban un nuevo centro educativo bajo su programa, vio a un chico sentado solo, con los ojos tristes, la mochila desgastada y las manos temblorosas. Julián se sentó a su lado sin decir palabra. Solo lo acompañó en silencio, como él necesitó que alguien lo hiciera en el pasado. Luego le dijo: «No importa dónde estás ahora. Solo importa hasta dónde estás dispuesto a llegar». El muchacho lo miró con asombro. Luego, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ese era Julián. El hombre que no se olvidaba de mirar hacia abajo, aun cuando ya caminaba entre las nubes. Una noche lluviosa, mientras repasaba papeles en su habitación, su mirada se detuvo en una carta antigua, que había guardado entre las páginas de un libro. Era un sobredoblado, con tinta azul, la primera nota escrita a mano por Sofía, tiempo atrás, cuando apenas empezaba a trabajar en la empresa. Decía simplemente: asterisco, no dejes de ser tú, incluso si el mundo intenta cambiarte. Asterisco. Algo en su pecho se quebró. Había sido fuerte, constante, determinado. Pero también humano. Y lo humano, tarde o temprano, exige regresar a lo que le da sentido. Julián tomó un vuelo sin avisar. Volvió a su país sin entrevistas, sin medios, sin agendas. Solo con una mochila al hombro y el corazón encendido. Llegó a la ciudad al atardecer. No fue directo a la empresa. No fue al edificio ni al antiguo apartamento. Fue a la plaza. A la misma banca. El lugar donde todo había comenzado. Allí estaba ella. Sofía. Vestía un abrigo claro, el cabello suelto moviéndose con la brisa, los ojos fijos en el horizonte como si supiera que él vendría. No se sorprendió al verlo. Sonrió, con esa serenidad que solo tienen las personas que saben esperar sin perder la esperanza. Él se acercó, sin decir nada. Se sentó a su lado, y por fin, después de tantos caminos, tomó su mano con la certeza de quien ya no tiene dudas. Regresé, dijo él, sin adornos, sin justificaciones. Lo sabía, respondió ella. El corazón siempre vuelve al lugar donde fue mirado por primera vez con verdad. Julián la miró, y en sus ojos no había melancolía, sino promesa. Promesa de futuro. De continuidad. De amor no dramático, sino sólido. De dos vidas que no se interrumpieron, solo se dieron espacio para crecer. Al día siguiente, caminó con ella hasta las oficinas. Todo había cambiado y, sin embargo, todo seguía igual. El equipo lo recibió con abrazos, lágrimas y sonrisas. Nadie preguntó por qué había vuelto. Todos entendieron que algunas personas simplemente pertenecen a ciertos lugares. Sofía lo presentó como siempre, clara, directa, orgullosa. Él no es un invitado. Es el corazón de esta casa. Y ha vuelto para seguir construyendo con nosotros. Julián asumió un nuevo rol, ya no como aprendiz ni como líder lejano. Esta vez, estaba listo para fusionar sus dos mundos, el local y el global, la raíz y el vuelo. Inició una nueva etapa, una red internacional de jóvenes líderes conectados desde las zonas más olvidadas del planeta. África, América Latina, Asia, todos unidos por una misma idea: nadie debe quedarse atrás. Y cuando por fin, en una ceremonia especial, fue invitado a hablar ante una audiencia de miles en la ONU, no usó sus logros como bandera. Levantó una fotografía, la de un joven con traje arrugado, mochila al hombro, corriendo por las calles de la ciudad. Este soy yo, dijo con voz firme. No soy un héroe. Solo tomé una decisión correcta en el momento correcto. Todos tenemos esa posibilidad. Lo único que nos separa de una vida extraordinaria es la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando parezca que nadie lo verá. El público estalló en aplausos, pero Julián no levantó los brazos ni se dejó llevar por el ruido. Cerró los ojos por un instante. Y pensó en ella. En la banca. En el primer día. En la historia que comenzó no con promesas, sino con un gesto humilde. Y así, Julián, el joven que llegó tarde a una entrevista por salvar a una desconocida, terminó siendo el hombre que llegó justo a tiempo para cambiar el mundo. No porque lo buscara, sino porque nunca dejó de escuchar a su corazón. Porque entendió que, a veces, el destino no grita.
Solo susurra. Y quienes tienen el valor de seguir ese susurro, descubren que las casualidades no existen. Solo existen los encuentros que estaban escritos mucho antes de que empezáramos a correr.